ahora continuamos con él. Él es abogado, especialista en transporte, hidrovía, puertos y temas de defensa al consumidor. Ha coordinado y es el coautor de las leyes de Marina Mercante e Industria Naval. Qué placer tenerlo a Mariano Gendra Gijena. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Es un gusto compartir la tarde del sábado con ustedes. Bien, gracias a vos, Mariano. Mariano, voy a empezar por una pregunta, después vamos a tener tanda y después vamos a continuar dialogando contigo. Pero la pregunta de inicio, hablando recién de políticas sociales, tiene que ver con vos. Me gustaría preguntarte sobre políticas públicas. ¿Cómo impulsar, de qué manera, cómo consideras que se puede hacer, impulsar las políticas públicas en materia de transporte y energía para de alguna manera empezar a ser productivo en nuestro país? Bueno, qué gran pregunta, la verdad, porque creo que en este contexto político, económico, tanto regional o de nuestro país como también a nivel internacional, justamente hacerse estas preguntas es una obligación para todo aquel que es dirigente político, social, empresarial o simplemente quien está interesado en el desarrollo de distintas actividades en nuestro país. Hoy en día hay que tomar en cuenta que no hay desarrollo de ningún país, no importa el modelo económico que finalmente adoptemos, pero no hay desarrollo de ningún país si no hay desarrollo en materia energética, en materia logística. Son dos elementos básicos, fundamentales para el desarrollo productivo de cualquier país. Y vuelvo a repetir, más allá del plan económico o el plan productivo que ese país defina, ¿no? Sí, el tema es tener políticas, porque plan que tenemos, gobierno que tenemos, fallan las políticas vinculadas a estas áreas. Bueno, ahí la pregunta es, ¿fallan las políticas o en realidad nos hacen creer que hay políticas y en realidad no hay políticas? Es verdad. Quizás acciones meramente en realidad no hay políticas independientes. No. Yo te puedo decir, mira, desde el año 2005 que no tenemos un plan económico ni un plan productivo en la República Argentina. Y entre el 2005 y el 2021 pasaron 3 gobiernos. ¿No? El gobierno de terminó el gobierno de Néstor Kirchner, los 2 gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Mauricio de Macri y el gobierno actual de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, 4 gobiernos en los cuales no tuvimos ningún plan económico de carácter integral, federal, con objetivos de desarrollo productivo y de incentivación al trabajo. Hemos tenido medidas de carácter económicas, macroeconómicas, de consumo, etcétera. Sí, hemos tenido, eso podemos discutirlo, si han funcionado, si no han funcionado. Bueno, la realidad nos demuestra claramente de que no han funcionado, ¿no? Si no, no estaríamos en la crisis política, social, económica y financiera en la que estamos. Pero, más allá de eso, te das cuenta, tiene un problema muy grande, no solamente la clase. Mira, justo ahora se te está entrecortando un toquecito y justo son las 16, así que como se entrecorta y son las 16 que va la tanda, me dio el pie exacto. Vamos a la tanda y continuamos con él, que me parece espectacular. Maravillosa la temática y muy bien abordado por Mariano Gendra Gijena. Entonces, vamos a la tanda y continuamos con Mariano. Y hablando de una economía por presentar, vamos a continuar con el abogado especialista en transporte, hidrovía, puertos y temas de defensa al consumidor. Ha coordinado y es coautor de las leyes de Marina Mercante e Industria Naval, Mariano Gendra Gijena. Continuamos con el tema políticas públicas vinculadas a estos aspectos, transporte como electricidad. A ver, Mariano. Claro, decíamos antes de la tanda de que no hay desarrollo productivo de cualquier país más allá de la política económica realizar sin un desarrollo de su logística y de transporte y sin el desarrollo de su energía. Cualquier producción necesita inexorablemente de estos 2 elementos para producir lo que fuera, para generar valor agregado en lo que sea. Como que del 2005 hasta hoy, pasado 4 gobiernos y desde el 2005 no ha habido un plan
económico integral, creíble y sustentable, un plan económico que fomente el desarrollo, la producción nacional, etcétera. Ha habido solo medidas de carácter monetario, fiscal, etcétera, inclusive el actual acuerdo con el fondo que se ha aprobado en esta semana, son medidas de carácter macroeconómica, de carácter monetario, fiscal y de reservas, pero le falta justamente detrás de eso un plan económico integral y federal con un sentido productivo y un sentido de generación de trabajo. Y eso es el gran desafío que tenemos en Argentina y que tenemos a nivel como país, ya desde hace varias décadas. Es decir, la Argentina comete el mismo pecado original cada 4 años, cada gobierno que comienza, es la incapacidad de planificar. Entonces, cuando vos no planificas, primero que tenés que tener claro hacia dónde queremos ir. Y una vez definido eso, tenemos que planificar cómo queremos ir, de qué manera, cuál va a ser la estrategia, qué medidas de largo, mediano y corto plazo vamos a hacer. Y en función de eso, genera el plan económico productivo. Y en materia de transporte y en materia energética, donde las inversiones, donde las acciones que se realizan llevan muchísimo tiempo ejecutarlas y el resultado de ellas se ve también con mucho tiempo a futuro, es ahí donde la planificación tiene un papel fundamental. Bien, esta semana, Mariano, se percibió mucho también, para hacer un raconto de hechos de la semana que acontecieron, por eso las distintas salidas al aire, que tiene que ver con el cruce que hubo con el ministro de Energía y con el ministro de Economía, que claramente muestra lo que vos estás diciendo. Bueno, sin lugar a duda, ahí tenés una clara demostración de la falta de planificación que hay en materia de políticas, en este caso de provisión de gas y de energía, que ha habido en este gobierno. Entonces, no puede ser que a pocos días de comenzar el invierno, el gobierno todavía no haya solucionado o no haya tomado los recaudos necesarios justamente para garantizar la provisión de gas en la República Argentina. Y desde ya, como nos lo ha adelantado los funcionarios y lo estamos viendo entre todos los especialistas, sabemos que en este invierno no vamos a tener gas. ¿Y eso qué implica? Implica que los domicilios, las casas particulares, o vamos a prender las estufas y no va a salir gas, o van a recortar el gas a la industria, a los comercios, para que ese gas vayan a los particulares. ¿Qué significa? Significa o nos morimos de frío por un lado, o cae nuevamente la producción y volvemos a generar mayor crisis productiva a la desastrosa y terrible crisis económica y social que estamos padeciendo. Ahora tengo una pregunta, Mariano. ¿No es momento de obrar en pos de gas en Argentina en lugar de estar esperando todo de afuera? Bueno, ahí hay un tema interesantísimo que es el siguiente. La Argentina perdió, a partir del 2011, justamente su capacidad de ser autosuficiente en materia energética, ¿no? Entre el 2003 y el 2015 la producción de petróleo cayó un 25% y la de gas un 15%, mientras que la demanda, por ejemplo, de gas aumentó en ese mismo periodo 42% y de electricidad un 55%. Y no olvidemos que todavía en nuestro país, en materia de matriz energética, el 60% de la electricidad que consumimos producen gracias al petróleo o al gas. Exacto. Entonces, vos tenés que entre el 2013 y el 2015 una abrupta caída en la producción, es decir, generás menos petróleo, menos gas, pero al mismo tiempo tenés un abrupto aumento de la demanda, es decir, tenés mucha más demanda y menos oferta. En el 2011, en el 2011 la Argentina pierde el autoabastecimiento y a partir de ahí nos convertimos en importadores netos de energía que cada vez es más cara, no solamente por el conflicto bélico que hay ante la invasión de Rusia en Ucrania,
sino que desde hace ya 20 años que la energía a nivel mundial va en aumento. Y nosotros ya no producimos suficiente energía, no producimos suficiente energía ni de electricidad, ni gas, ni petróleo para abastecernos, y tenemos que importar. Exacto. ¿Cómo importamos? Importamos de Bolivia, Exacto, que cada vez nos vende menos gas, e importamos a través de lo que se llama GNL, es decir, los barcos gaseros que traen gas licuado de petróleo y que llegan a los puertos argentinos, en particular 2 puertos, que es en la Patagonia, Bahía Blanca, y en nuestra hidrovía en Escobar, es eso, el Paraná. Llegan esos barcos que traen ese gas licuado, lo regasifican y lo introducen en los gasoductos para su distribución en todo el país. Ahora, el precio de ese gas, en el caso en particular del GNL, ha aumentado en estos últimos tiempos más de 500%. Y te doy 2 ejemplos fáciles. El año pasado la Argentina necesitó importar 57 buques, a razón de $8.30 el millón de BTU. Es decir, compramos GNL por $8.30 el millón y lo trajimos en 57 barcos, lo importamos. Hoy en día vamos a necesitar 75 barcos y el GNL vale $35. Bien, clarísimo. Imagínate. Es decir, necesitamos, para importar esos 77 barcos, en principio seguramente van a ser más, necesitamos $10.000 millones. ¿De dónde vamos a sacar $10.000 millones? Y aparte pudiendo generar trabajo genuino y nuestro. Es de locos. A ver, Luciano, vos le querías hacer... Aguardame, Mariano, que desde hoy te quiere hacer una pregunta a Luciano. A ver, Luciano, ¿qué le querías preguntar? Gracias, Mariano. 2 preguntas. Una es, vos mencionaste el 2011, ¿por qué se cayó ahí? ¿Por qué hubo un quiebre? ¿Faltó inversión? ¿Faltó capacidad política? ¿O no hubo diálogo? Y eso nos lleva a la otra pregunta. Si todos estamos de acuerdo en el problema que tenemos, ¿ningún Estado nunca los escuchó a ustedes con los proyectos para encontrarle solución a esto? Bueno, en el año 2011 fue un quiebre en materia energética, porque bien recién la pregunta es, tenemos un problema muy grave de infraestructura. Tenemos un problema muy grave de infraestructura en inversión energética, como también en logística y en transporte. Este tipo de inversiones, inversiones que se realizan en mediano plazo, sus todos positivos son impedidos. Por ejemplo, hace más de 15 años que venimos dando vueltas, vos date cuenta, 15 años, estamos hablando de 3 gobiernos pasaron en el medio, que venimos dando vueltas con la licitación del famoso gasoducto del Kirchner, que va a unir Vaca Muerta con el norte de nuestro país. 15 años hace que no logramos licitar ese gasoducto. Siempre se han producido problemas, se han cancelado licitaciones, se han hecho denuncias de corrupción, siempre se han priorizado ese dinero para otras cosas y nunca para cuestiones de carácter de infraestructura y producción. Este país necesita invertir en autopistas, en ferrocarriles, en puertos, en hidrovía, en marina mercante, en industria naval, en petróleo y desarrollo de petroleros, en centrales hidroeléctricas, en energía eólica y solar, y siempre, muchas veces sacamos muy buenas leyes, muy buenos instrumentos legales, pero es una burocracia, una casta política ignorante, muy ignorante en estos temas, que prefieren subsidios sociales, prefieren repartir plata que den voto rápido, que generen rápidamente el voto, y no estas cosas que muchas veces no le inaugura el gobierno que lo realiza. Porque un gasoducto no se hace de la noche a la mañana, un gasoducto lleva 1 año, 2 años, y muchas veces quien dio la orden, firmó contratos y puso dinero para que esa obra de infraestructura importantísima se realice, es muchas veces ese funcionario
porque no se le da continuidad. Empieza un gobierno y lo que hace es saco todo lo que dijo el anterior. Estoy en contra de lo que dijo el anterior. Refundar la Argentina. Tenemos que refundar la Argentina hace 4 años, desde Garay que venimos refundando el país, o refundándolo en el sentido de haciéndolo, de fundirlo, ¿no? Qué bien. Mariano, la verdad que ha sido un placer tenerte y ojalá que te volvamos a tener también a vos la semana que viene porque es un lujazo. Gracias, Mariano, por estar. Como ha sido un placer compartir la tarde de ustedes. Gracias por la invitación. Cariños, Mariano. Él es abogado, especialista en transporte, hidrovía, puertos y tema de defensa al consumidor. Vamos a hablar de defensa al consumidor, que esto también es muy importante. Ha coordinado y es coautor de las leyes de Marina Mercante e Industria Naval, pero esta semana hemos tenido el cruce entre el ministro de Energía y el ministro de Economía. Entonces le dimos un sentido mucho más hacia ahí y a las políticas públicas en lo que tiene que ver con energía y con transporte y con logística, pero la semana que viene vamos a ir avanzando. Estuvimos con Mariano Gendra Gijena.